Muy buenos días. Abrimos hoy de nuevo esta sección en Radio Abarán que se llama Cuídate con Elena, en la que contamos quincenalmente con Elena Cantero y con la que abordamos muchos temas que nos pueden ayudar en nuestro devenir en la vida, en cómo nos manejamos con los demás, en cómo nos manejamos con nosotros mismos, cómo nos afectan las emociones, etcétera. Hoy vamos a hablar de un tema que se está poniendo o se ha puesto de moda, que es la procrastinación. Se oye mucho eso de procrastinar y vamos a ver qué es, cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos evitar o cómo nos podemos llevar un poco mejor con él. Saludamos ya a Elena. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola Jesús, muy buenos días, encantada de estar aquí. Hoy hablamos de la procrastinación. ¿Qué es para ti procrastinar? ¿Es dejar las cosas para después o hay algo más detrás de todo eso? Sería de manera muy básica dejar las cosas para después, que significa ir alargando, ¿no? Algo que se quiera hacer, objetivos que se tengan, dejarlos. Bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Al final es no abordar en este momento presente lo que tenemos que abordar en nuestra vida, que pueden ser objetivos, pueden ser puntos de mejora, algún problema, etcétera, etcétera, y lo vamos dejando para otro momento, que toda la vida hemos dicho postergar, para Sí. mí sería pues lo mismo, ¿no? En definitiva es el mismo concepto con diferente palabra, que lo que hace es dejar en el tiempo las cosas que tenemos que hacer, dejarlas ahí sin abordarlas. Entonces es un tema importante que tenemos que tratar porque nos beneficia a todas las personas. Y claro, esto puede ocurrir con tareas sencillas o digamos poco importantes, pero también puede ocurrir con temas muy serios que tengamos en nuestra vida, ¿no? Sí, y al final lo que ocurre es que aquí, detrás de todas las cosas que la gente deja para después, van a estar todos los miedos que tienen. Porque sí puede ser algo, por ejemplo, muy sencillo de decir, bueno, tengo que llamar a mi amiga Mari Carmen, por ejemplo. Bueno, pues la llamo luego, más tarde, ¿vale? Sería algo sencillito, pero puede ser, oye, que tengo que aprender a gestionarme emocionalmente, que tengo que cuidarme a nivel de salud. Entonces, claro, todo lo que vamos dejando para después, en definitiva, nos va a causar alguna complicación. Y el sencillo ejemplo de tengo que llamar a mi amiga Mari Carmen, pues a lo mejor es un tema importante el que tienes que hablar, pero se deja para después y eso va a tener consecuencias. Así que también esto, además de ir relacionado con todos los miedos y bloqueos que pueda tener la persona, para mí está muy relacionado y muy conectado con la gestión del tiempo, que es un tema que a veces también lo hemos tocado y es súper importante porque hay personas que llevamos todo al día, pero en cambio hay otras personas que tienen muchas cosas sin hacer y eso también provoca que a nivel mental no tengan claridad, porque tienen tantas tareas pendientes que ya no saben ni por dónde empezar y lo van dejando, porque digamos que se les ha hecho la pelota tan grande que tienen tantas tareas pendientes y no saben cómo abordarlas que se agobian. Entonces, es un tema que, bueno, que parece que es, bueno, no pasa nada, lo dejamos para después, pero es algo que tiene una importancia enorme. ¿Y crees que es algo que se aprende? Por ejemplo, ¿los niños procrastinan o ellos no? Yo diría que va con la naturaleza de cada persona. Yo tengo esa firmeza interior de sentirlo así, porque vemos la naturaleza de cada persona desde que somos bien pequeñitos. Ujú. Si yo me miro a mí, por ejemplo, de niña, a mí nunca ha venido nadie a decirme haz los deberes, ¿vale? Y ordena tu habitación, etcétera, etcétera. Hay personas que yo siento que eso lo llevamos de manera totalmente natural, ¿no? Lo llevamos de fábrica, podríamos decir, pero en cambio hay otras que tienen un desorden muy grande y lo que está desordenado fuera en la vida es porque está manifestando el desorden que hay dentro. Pero claro, evidentemente nos va a influir el entorno. Si estamos, por ejemplo,
viviendo en una casa donde está todo desordenado y es lo que se ha aprendido desde que somos pequeños, pues se va a tomar también como normal, ¿vale? Entonces, aquí yo diría que puede influir el entorno, pero influye mucho más, bajo mi sentir y mi experiencia, lo que cada persona tiene en su interior, cómo es cada persona, de forma totalmente natural. Porque también hay gente que ha podido nacer en una familia muy desordenada, pero tiene un patrón totalmente contrario. Esto ocurre muchas veces, es decir, esta persona no tiene nada que ver con su familia de origen, su familia de origen a lo mejor tiene muchos conflictos, todo muy desordenado, pero ella sí que es capaz de gestionar todo. Entonces yo diría que hay muchas posibilidades, que evidentemente lo que hay fuera nos va a influir, pero para mí, una vez más, es una manifestación de lo que tenemos dentro, de cómo está nuestro interior, de cómo estamos a nivel emocional y si sabemos o no gestionarnos. A veces se echa la culpa a la falta de tiempo, ¿no? Eso lo hemos oído en muchas ocasiones, es que no tengo tiempo, pero se da la circunstancia de que a veces tenemos demasiado tiempo y se nos queda la tarea para el final. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Mira, para mí lo del tiempo es una excusa enorme que es una mentira, o sea, es una mentira como un camión de grande. Ahí se ha normalizado la mentira y al final esa mentira es un autoengaño, porque al final nos mentimos a nosotros mismos. Cuando decimos, ay, no tengo tiempo, nos estamos engañando. Y lo que va a ocurrir en ese caso es que cada vez se va perdiendo más la confianza. Vamos perdiendo la confianza en nosotros mismos. La autoestima también se va minando. Y lo que ocurre es que ya no nos sentimos capaces de hacer las cosas. Yo siempre comento, y esto lo llevo diciendo muchísimos años, en todos los procesos de coaching, con todas las personas a las que acompaño, también lo hemos tratado en programas, que las cosas es importante que nos las apuntemos también en la agenda. Porque a veces decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vale, tengo que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Sí, pero a lo mejor también tienes que hacer las tareas de casa, tienes que ir a comprar, tienes que hacer unas cuantas llamadas, tienes un tema que solucionar. Pues si ves que no lo haces de forma natural, que son muchas cosas, y sí que es cierto que algo se nos puede olvidar, escríbelo. Es importante decir, bueno, ¿cuánto tiempo necesito para gestionar los temas que tengo pendientes? ¿Una hora? Pues dale una hora en tu agenda. Y así no tienes excusa. Así no tenemos excusa. Es apuntarnos lo que hay que hacer y al tenerlo sobre el papel es mucho más fácil, porque lo que ocurre, mira, cuando hablamos de la mente, los pensamientos, si lo comparamos con los elementos de la naturaleza, los pensamientos son el elemento aire. ¿Y cómo está todo en el aire? Pues puede hacer una suave brisa o puede haber un torbellino. Cuando tú bajas eso al papel, que es la tierra, tú lo ves delante y dices, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Por eso es tan importante que hasta las pequeñas cosas las pasemos a papel para luego poder elaborar, por ejemplo, un plan de acción y ver qué necesitamos. Porque al bajarlo, tú vas a ver todas las cosas que hay que hacer y qué necesitas para hacerlas. De esa forma también ordenamos, es importante ordenar, porque en casos en los que hay muchas tareas pendientes, la persona ya no sabe ni por dónde empezar. Y lo que ocurre es que se cree que es más fácil dejarlo. Bueno, pues ya lo haré, no me complico la vida, voy a vivir otro día más. Y a veces se confunde eso tristemente con fluir en el presente. Y esto lo voy a decir porque fluir en el presente es fluir, pero de una manera armónica. Si tú tienes 1000 tareas pendientes y muchas cosas que hacer, todo eso te está afectando. Entonces ahí también decir fluir en el presente no lo vas a poder hacer porque emocionalmente no hay armonía. Hay muchos temas ahí que te pueden estar creando, por ejemplo, ansiedad, te puedes estar poniendo nervioso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque
no es real. Hay una carga ahí de tareas sin hacer, de cosas sin hacer, de temas sin gestionar, y es importante que todo eso se aborde para que vivamos desde el presente, fluyendo en el presente, pero en armonía y sin todas esas cargas, porque ahí es como realmente nos va a poder entrar también información nueva. Cuando tenemos, vamos a decir, mucho acumulado sin resolver, estamos como si fuéramos una botella llena. No puede entrar más. Hay que vaciar, hay que estar en orden para que podamos continuar nuestra vida de una manera armónica. Ujú. Y Elena, las redes sociales o el uso del móvil, ¿cómo contribuye a esta procrastinación? Porque nos roban también mucho tiempo, ¿no? Sí, fíjate que ayer justamente veía yo un reel en Instagram, un vídeo de estos cortos, que salía partido por la mitad, era de una página de yoga, y entonces hablaban de la diferencia de levantarte por la mañana con conciencia a levantarte y ya coger el móvil y empezar a mirar, por ejemplo, Instagram o cualquier red social. Es una diferencia abismal. Y eso ocurre ya desde la mañana. Digo, qué bueno lo que tenemos hoy el programa y viene totalmente al hilo, como siempre pasa, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Pues si empezamos un día ya con esa conciencia de este es mi día, pongo los pies en el suelo, qué actitud tengo, cómo quiero vivir mi día, pues el día va a estar mucho más ordenado. Ahora, si ya empezamos por la mañana a perder el tiempo, porque eso es perder el tiempo, porque vamos a pensar cuando hace unos años esto no existía. Nosotros lo hemos vivido hace unos años, todo esto no estaba. Yo me acuerdo cuando empezó Facebook hace ya un montón, ¿no? Pero hemos vivido sin que todo esto exista. Entonces tú te levantabas de otra manera, tú hacías tu vida y no tenías esa dependencia ni esa necesidad de meterte al móvil a ver qué hay en el móvil. Y tenemos que recordar que la vida está en el momento presente, lo que estamos viviendo. Que la mayor parte de las cosas que salen en redes sociales tampoco son reales. Ahora ya con la inteligencia artificial ni te cuento todo lo que hay por ahí, ¿no? Todo lo que se puede manipular. Entonces, para mí es una forma de perder el tiempo. Una cosa es que tú entres a ver, por ejemplo, cosas agradables, a gestionar tu página del trabajo, ¿vale? Como puede ser mi caso, mis cosas profesionales, etcétera, y a ver cosas interesantes que me puedan aportar de páginas, pues de bienestar, etcétera, etcétera, de cosas constructivas. Ahora, estar ahí las horas muertas dándole al móvil con el dedo, pasando vídeos, noticias negativas y cosas realmente absurdas, no te va a aportar nada. Lo que hace es, una vez más, sacarnos de nuestro camino de vida. Entonces, para mí, en definitiva, es un ladrón del tiempo, Ujú. que son esas cosas, ¿no?, que nos hacen perder el tiempo. Así que es importante ver, oye, si estoy diciendo de manera recurrente, no tengo tiempo, no tengo tiempo, lo primero es darnos cuenta que es mentira, que es una excusa y nos estamos autoengañando. Y lo segundo es ver, oye, ¿de dónde puedo sacar yo tiempo? Porque si el día tiene 24 horas y vemos en qué invertimos nuestro tiempo, pues vamos a ver, oye, ¿cuántas horas estamos viendo el móvil, por ejemplo? ¿Cuántas horas estamos, para quien vea la tele, yo hace años que no veo la tele, para quien la vea, cuántos años, o sea, cuánto tiempo, cuántas horas estamos viendo la tele? Porque hay gente que se pasa también el día viendo la tele y luego te dicen, ah, pues es que no puedo salir a andar. Oye, pues mira, puedes hacer mil cosas. Si tú recortas y realmente dedicas tiempo a ver, por ejemplo, algo que te aporte, perfecto. Ahora, si son cosas también sin sentido, pues hay que ver dónde estamos dando nuestra energía. Así que cuando se trabaja la gestión del tiempo, vamos a ver que sale tiempo por todos sitios. ¿Y qué pasa? Que nuestro día se vuelve muchísimo más productivo. Es importante revisar qué hacemos en nuestro día y cómo invertimos nuestro tiempo. Ujú. Y luego, ¿qué consecuencias crees que puede tener esta procrastinación?
nos puede causar culpa, ansiedad, frustración. Sí, la culpa está súper presente, que la culpa, vamos a recordar, es un sentimiento negativo y es de los tres sentimientos negativos más comunes, que serían víctima, culpa y resentimiento. La culpa va a venir cuando no se cumplen las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, hemos dicho, hoy empiezo la dieta. Y voy a poner ese ejemplo porque es algo tan gráfico, ¿no? Y luego no se empieza, aparece la culpa. ¿Por qué se ha dañado, digamos, ese aspecto de nuestra autoimagen? Porque hoy queríamos empezar la dieta. Entonces, como no lo hemos hecho, pues ya va a venir la culpa automáticamente, porque esa expectativa que teníamos nuestra no se ha cumplido. Lo siguiente, bueno, puede ocurrir, si la persona es consciente, lo va a gestionar. Ahí es pues hacer un análisis y decir, bueno, ¿por qué no he empezado? ¿Cuáles son los motivos reales? ¿Qué miedo tengo? Voy a ponerme en manos de alguien para solucionar esto. Eso sería una persona ya con cierta conciencia o que quiera evolucionar. Pero la que no, va a seguir poniéndose excusas. Va a decir, por ejemplo, bueno, no pasa nada, ¿no? El típico, ya lo haré, cuando pase el verano, cuando pase la Navidad, etcétera, etcétera. Estoy muy bien, yo soy feliz así y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Porque es siempre lo mismo, es un patrón. Eso va a estar. La frustración, evidentemente, también. Va a haber un tema de pérdida de seguridad muy grande. ¿Por qué? Vamos a decir, cuando tenemos la emoción del miedo, que siempre puede aparecer ante cualquier cambio y es normal, viene, por ejemplo, el miedo a no conseguirlo, miedo a no saber hacerlo, a no ser capaz. Vale, cuando gestionamos ese miedo, vamos a ver que hay que elaborar, por ejemplo, un plan de acción, despertar los sentidos, solicitar ayuda, ponernos en manos de alguien que nos acompañe. Ahí, perfecto, lo vamos a gestionar. Ahora, si no, nos vamos a paralizar, nos vamos a bloquear y eso va a hacer que se incorpore el sentimiento de cobardía. De la otra manera, se incorpora la valentía, es decir, cuando gestionamos un miedo, vamos a sentirnos cada vez más valientes porque vamos superando cada uno de ellos y viendo qué hacer con él de forma constructiva. Pero si no lo hacemos, va a venir la cobardía. Eso al final es inseguridad. Cuando no se gestiona el miedo, lo que hay es inseguridad. Y eso nos va a hacer sentirnos cada vez más pequeñitos y no nos vamos a sentir capaces de hacerlo. Entonces va generando que haya menos autoestima, que no nos valoremos, que a lo mejor de cara afuera digamos, bueno, yo estoy bien, es que soy feliz así, es que a mí me gusta comer, lo de siempre, ¿no? Siguiendo ese ejemplo de la dieta. Pero al final lo que hay es una falta de respeto hacia nuestro propio cuerpo y nuestra propia salud, nuestra propia persona. Así que todo esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque no vale de nada decir, bueno, yo soy feliz así, si luego debajo hay un montón de miedos y un montón de sentimientos que gestionar. Entonces, nos afecta negativamente. Y igual que he puesto ese ejemplo, bueno, porque es muy claro, ¿no? Y en mi área profesional, pues va durante muchos años, hay muchos más. Porque es, por ejemplo, en la vida, imagínate, procrastinar una conversación, pues ahí también nos va a afectar. Viene igualmente la inseguridad, la cobardía, todo. Todo lo que vayamos dejando para después nos está afectando. Ahora, si vamos abordando todas las cosas que queremos hacer, vamos buscando soluciones, vamos a tener una seguridad en nuestra vida muy grande. Vamos a tener cada vez la autoestima mejor. Vamos a ser capaces de abrir caminos nuevos donde creíamos que era imposible. Entonces, una persona resolutiva que no deja las cosas para después es una persona al final imparable, porque va hacia adelante haciendo sus cosas y si viene algún problema por el camino, que siempre van a aparecer, es algo totalmente normal que haya imprevistos y cosas con las que no contábamos, vamos a ver de qué forma gestionarlo. Entonces, yo diría que procrastinar para mí es un sinónimo de estancamiento, que al final es algo inerte, algo sin vida. Y por el contrario, ir hacia adelante es un sinónimo de vida, de apertura.
Elena, a los perfeccionistas tampoco les ayuda, ¿no? Esa sensación de tener que hacerlo todo perfecto, que salga todo de 10. Bueno, es también una barrera que se encuentran ahí a la hora de procrastinar. Quizá por eso lo van dejando. Sí, ese es un tema muy interesante porque las personas que tienen este patrón perfeccionista también van a sufrir, porque tenemos como dos extremos. Un extremo que es hacerlo todo perfecto y como en este momento no lo tengo todo controlado, no doy el paso y lo dejo para mañana. Y ahí puede venir, bueno, es que me falta una herramienta, me falta aprender algo. Te voy a poner un caso que es real de una persona a la que acompaño y pues está viendo que tiene que hacer cambios en su vida. Es una persona muy válida, es una persona que tiene capacidades totalmente para hacerlo, pero su mente la está boicoteando absolutamente. ¿Por qué? Porque ella cree que todavía no está preparada. Entonces, como cree que todavía no está preparada, no da el paso. Y su mente lo que hace es buscar excusas para dejarlo para más adelante. Y así está. Y es una persona totalmente capaz y válida, como comento, y lo podía hacer ya perfectamente. Entonces, tenemos que aprender en ese caso a distinguir cuando nos estamos boicoteando, porque entra nuestro ego y lo que hay detrás es miedo. Es miedo a no hacerlo todo perfecto. Eso es importante gestionarlo. Y luego voy a comentar que las personas estamos en constante aprendizaje. Y el error, lo que llamamos error, que a veces se ve como un drama, para mí es algo muy importante porque nos da oportunidad para mejorar. Hay cosas que ocurren y lo vemos como una catástrofe y nos hacen crecer un montón. Entonces, todo lo que estamos viendo como un error es una oportunidad para crecer. Entonces también tenemos que cambiar ese concepto que tenemos, porque las personas estamos en continuo aprendizaje, estamos en continuo movimiento. Y luego, por otro lado, para este caso de personas que sean muy perfeccionistas, también hay que tener en cuenta, y es muy importante, el tema de la incertidumbre y el tema de la sorpresa. Es decir, aunque creamos que todo está controlado, eso es una falsa ilusión. No todo está controlado. Nos puede pasar de todo. Imagínate que, mira, un viaje, me está viniendo a la cabeza el ejemplo de los viajes. Hay personas que tienen los viajes al milímetro, programados de lo que van a hacer, lo que van a dejar de hacer. Vamos a ver, en ese caso, ese perfeccionismo tan alto te puede bloquear la misma vida. Hay mil cosas que a lo mejor te vas a perder del viaje por ir ya con tu mente programada para hacer exactamente lo que tú te has planteado. Entonces, ahí voy a decir que nos falta flexibilidad. Es importante meternos a la aventura y sobre la marcha también ver todo lo que la vida nos da, porque la mayoría de las veces cuando dejamos esa apertura y esa puerta abierta a la sorpresa y a todo lo nuevo, lo que la vida nos da es mucho mejor de lo que habíamos pensado con la cabeza. Entonces, es que es totalmente así. Para mí es un equilibrio, ¿no? Es decir, organízate, ten tu planning, está bien que te guste hacer las cosas de una manera que esté todo correcto. Eso de la perfección en inteligencia emocional lo vemos en una parte que se ven conductas inefectivas y lo llamamos juegos. Los juegos son conductas inefectivas que en este mismo momento nos aportan un beneficio aparente. Y el de perfeccionista es uno, el juego de perfeccionista. El beneficio aparente y a corto plazo es que tú crees que lo tienes todo controlado y que lo tienes todo bien, todo está perfecto, todo está correcto. Pero, como estamos comentando, hay mucho que ver detrás.
Porque si ese perfeccionismo te cierra totalmente, te quita la flexibilidad, la apertura, te vas a perder muchas cosas de la vida. Entonces es importante decir, vale, genial, me gusta hacer las cosas bien. A mí también me gusta hacer las cosas bien, por supuesto. Las vamos a organizar, vamos a hacer lo que creamos conveniente, pero hay que aprender a tener esa flexibilidad y a dar pasos sin tener todo controlado. Porque como comento, es una falsa ilusión. O sea, de aquí a dentro de un minuto puede pasar de todo, de todo. Bueno, ¿y se puede hacer algo para cambiar esa conducta o como tú decías, es algo que va con la persona y ya no se puede hacer nada para que las cosas cambien? El tema de procrastinar, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo diría sobre todo, para la gente que lo reconozca en su vida, para la gente que diga, oye, mira, es que yo dejo las cosas para después. Te tienes que sentar, tienes que hacer un análisis de tu vida a la fuerza, ver qué temas son los que dejas para después, qué cosas, porque suelen ser los que tienen detrás los mayores miedos, mayores bloqueos, etcétera, etcétera, van a estar ahí. Entonces, ver qué hay, ver cómo está tu tiempo, y yo voy a decir que, por supuesto, ponerse en manos de alguien, porque por supuesto que las cosas las podemos hacer de forma natural, pero si alguien ve que esto está en su vida y está durante años, necesitas ayuda de un profesional. Si alguien ve que está dejando muchas cosas para después, necesitamos encontrar el origen, que es lo que siempre comento. ¿Cuál es el origen de que tú tengas ese patrón en tu vida? Porque como he comentado al inicio, ¿no? Hay personas que lo tienen, otras no. Entonces, esto es así. Ahí hay una diferencia grande y se traslada en cómo está nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos aprender todo esto, necesitamos incorporar la inteligencia emocional, necesitamos incorporar una manera de vivir en la que vayamos gestionando creencias limitantes y vayamos construyendo al final la vida que queremos de una manera armónica. Entonces yo diría que nos sentemos a analizar nuestra vida, que veamos qué temas son los que queremos hacer y dejamos para después y qué miedos hay detrás. Ujú. Generalmente vamos a necesitar cosas que aprender y vamos a necesitar gestionar esos miedos que nos hacen postergar lo que queremos hacer en nuestra vida. Y Elena, por tu experiencia, que imagino que habrás visto muchos casos de gente que deja las cosas para después, ¿cuáles son las principales causas que motivan esto? ¿Cuáles son los principales miedos o inseguridades que hay detrás? Sí, como bien comentas, tenemos el miedo al cambio siempre está, y detrás de ese miedo al cambio está el miedo a no conseguirlo, ¿vale? A veces es decir, bueno, aquí lo que ocurre sería no aceptar los propios errores, y está muy relacionado con el tema del perfeccionismo. A veces te da miedo a no conseguirlo y como no eres capaz de aceptar que puedes hacer algo de una forma que no esté 100% perfecta, prefieres no exponerte. ¿Vale? Entonces, ahí estaría ese miedo. Estaría el miedo en procesos a nivel personal, Jesús. Yo lo que veo mucho es ese miedo al rechazo del entorno. Hay un miedo enorme al rechazo y lo que está debajo es la aprobación de los demás. Tú imagínate una relación de pareja que tenga que terminarse. Que esto lo hemos comentado muchísimas veces, pero es que es algo que está a la orden del día. Porque la mayoría de las parejas no están por amor, ¿no? Entonces hay muchas relaciones de conveniencia, por interés y hay manipulación emocional. Vale, tú imagínate que una persona se ha dado cuenta y que tengo que salir de esta relación porque no somos felices, ninguna de las dos partes. Ahí hay mucho miedo. Miedo a estar solos, miedo a que nadie nos quiera, miedo a que nos critique el entorno, miedo cuando hay, por ejemplo, dependencia económica a no conseguir recursos de una manera independiente. Entonces, esos miedos están presentes. Miedo a empezar de cero, por supuesto.
Y todo eso nos ancla a ese momento en el que no estamos viviendo de forma constructiva. Entonces, voy a comentar que el miedo al rechazo es enorme. O sea, hay un gran miedo al rechazo y eso lo que hace es que las personas se coloquen en una posición de sumisión. Porque también pasa en trabajo, ¿eh? Hay gente que no es feliz en su trabajo, pero claro, vale, pues necesito el dinero, me parece muy bien, normal, todas las personas lo necesitamos, pero estás ahí años y años y a lo mejor tienes una posición de sumisión con tu jefe y te estás quejando todo el tiempo. Es que hasta que no gestiones eso y salgas, o simplemente comuniques que te mereces un respeto, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Entonces, ese miedo está, miedo a no ser queridos, que lo he comentado, ¿no? Con la pareja, esto de a que nadie nos quiera, miedo a la soledad y a que nadie nos quiera. Esos miedos están. Y miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es algo que atrapa a las personas de una forma increíble. Porque claro, si tú tienes una vida, pero mañana decides empezar de cero, no sabes qué va a ocurrir. Todo es nuevo. Entonces, esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, es un punto también que hace que las personas no se muevan. Bueno, y Elena, ya para terminar, como sabemos que a las personas que procrastinan les va a costar o nos va a costar, ¿cuál sería el primer paso imprescindible para empezar a cambiar? El primer paso es un autoanálisis. Es un autoanálisis. Es decir, nos tenemos que sentar con nosotros mismos, tenemos que reflexionar acerca de nuestra vida, de cómo está y de qué queremos de aquí en adelante. Y en ese autoanálisis tiene que haber una reflexión importante y una toma de conciencia de los puntos que queremos cambiar. ¿Vale? Iba a decir que tenemos que cambiar. Es que hay un ejercicio que yo uso con las personas en coaching que se llama tengo que, qué parte de todas las cosas que nombramos con tengo que delante, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Y ese tengo que, una vez que vamos viendo qué consecuencias puede tener en nuestra vida, que en la mayoría de los casos son consecuencias muy fuertes, lo transformamos en quiero. Entonces, de entrada voy a decir que nos planteemos cuáles son esas cosas que nombramos con tengo que delante, porque ahí hay mucho que ver. Todo eso nos va a llevar al final, cuando vayamos viéndolo en profundidad, a encontrar el origen de nuestros miedos y de todo lo que nos impide crecer en nuestra vida. Muy bien, pues tomamos nota de ese primer paso. Y Elena, te agradecemos una vez más que hayas estado con nosotros compartiendo todo lo que nos has contado sobre la procrastinación. Esperamos que a las personas que lo escuchen les ayude a organizarse un poco mejor y a salir de ese patrón, digamos, un tanto negativo. Y te emplazamos a nuestra próxima cita, que será dentro de 2 semanas, aquí en este espacio, en Cuídate con Elena. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un placer como siempre. Y claro que sí, en 2 semanitas nos vemos por aquí de nuevo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós.